Bueno, pues una vez más estamos en Follow Connect, un programa de conversaciones con personas referentes para saber quién es quién en el ecosistema emprendedor y aprender de sus experiencias. Yo soy Iván García Berjano y hoy me acompaña Beatriz Romanos, que algunos a lo mejor ya lo conocéis, que nos acompañó en el AgriFood Tech Funding Forum, que hicimos ya hace algún tiempo. Y bueno, pues tenemos el placer de que esté con ella para realmente centrarnos hoy en ella y qué hace y qué es lo que podemos, y esperemos que podamos aprender todos mucho de Beatriz. Hola, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Un placer. Igualmente. Pues bueno, siempre empezamos estas conversaciones de Follow Connect sin ninguna introducción porque es la primera pregunta. Queremos que nos cuentas quién es Beatriz y bueno, pues que nos cuentes un poco toda tu trayectoria, las distintas actividades y aventuras que estás metida, que la verdad que han sido muchas, ¿no? Entonces, bueno, nos tienes para un buen rato. Si quieres, hacer un resumen y lo vamos profundizando. Venga, pues no os voy a aburrir demasiado. Voy a empezar por lo más reciente. Actualmente, como me decías, estoy muy volcada en el mundo FoodTech y en el mundo AgriFoodTech, donde empecé pues allá en el año 2014, cuando aquí en España prácticamente nadie hablaba de este término. Y bueno, pues en estos últimos años he estado muy centrada en este campo. Por un lado, en la parte más divulgativa, con la fundación de la revista Tech Food Magazine, que, como os digo, nació en 2014, fue pionera en este campo, muy activa también en todo lo que es divulgación, con conferencias, este tipo de cosas, y también con el libro que lancé hace, bueno, pues en 2021, que se llama FoodTech, la gran revolución de la industria alimentaria. Entonces tengo un poco esa gorra más divulgativa, que es quizá esa especie de front page en el que más gente me puede conocer, pero luego también he desarrollado una labor más orientada al campo del advisory, ¿no? y del mentoring tanto de startups como de empresas, ¿vale? Para ayudarles en este camino de innovación y de introducción en el mundo FoodTech. Y más recientemente también me he involucrado de forma muy activa en el mundo de la inversión, sobre todo como Venture Partner de PeakBridge, que es un fondo de inversión especializado en FoodTech, que si queréis luego lo mencionamos. Y ¿cómo llegué a todo esto? Pues yo llegué después de más de 15 años trabajando en la industria tecnológica, en compañías del ámbito pues, de Internet, de la movilidad, de los microprocesadores, es decir, todo ese high-tech muy intenso en innovación y con una gran capacidad de transformar industrias. Estuve involucrada en este campo durante bastantes años y previamente había desarrollado una carrera como periodista, tanto en el ámbito específico de la tecnología como periodismo más general anteriormente. Así que me gusta mucho, por una parte, esa parte más divulgativa, que me viene un poco como de mi background anterior, pero estoy muy fascinada también con el ámbito de la innovación y la transformación que se está produciendo en algunas industrias y específicamente la industria de alimentación como consecuencia de esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Muy bien, pero cuéntanos un poco más cómo pasaste específicamente a la parte de AgriFood Tech, ¿no? Entonces, ¿hubo algo que realmente podemos decir que fue lo que te inició en este sector o fue algo más gradual? Pues fue de alguna forma gradual, pero también una pasión, ¿no? O sea, ya os digo que yo venía trabajando en el mundo de la tecnología durante muchos años y allí había tenido contacto de cómo se estaban transformando las industrias. Pero a nivel personal, la alimentación, y la alimentación entendida de una forma genérica, o sea, no como solamente con la gastronomía, que también, pero un concepto más amplio de la alimentación, era algo que a título personal siempre me había interesado. Es decir, era como una parte de... No era todavía en ese momento un side project, pero era algo en lo que, bueno, pues yo tenía un interés personal específico, ¿no? Entonces, en un momento dado, yo vi cómo podía aprovechar ese background y esa expertise que había ido ganando en tecnología, en esa visión de la transformación, ese concepto de los ecosistemas, cómo se estaban formando, etcétera. Y yo veía que en el mundo de la alimentación eso estaba todavía, ni estaba ni se le esperaba, ¿no? Era muy incipiente, ¿no? Y entonces
dije, bueno, pues esto, ¿por qué no poner al servicio de este área que me apasiona personalmente todo ese expertise que he ido ganando profesionalmente, ¿no? Y ahí es como el primer paso fue crear esa revista, Tech Food Magazine, y a partir de ahí pues ya me fui involucrando en muchas más cosas, ¿no? Primero, bueno, pues adquiriendo mucho conocimiento, pero de una forma como autodidacta. De esta forma ya digo que en España no existía nada relacionado con FoodTech, entonces yo aprendí a base de hablar con las personas, de organizar cosas, de irme fuera a los viajes, a las conferencias, a los eventos que se estaban produciendo en FoodTech, porque es un concepto que en Estados Unidos sí se estaba empezando a manejar, pero aquí no. Entonces yo fui, digamos, como una especie de esponja que fui absorbiendo todo lo que pude y en paralelo también formándome en cosas más específicas, ¿no? Como de procesos y metodologías de innovación, temas de inversión, etcétera, para ir incorporando, bueno, pues otros conocimientos, otras disciplinas que a lo mejor yo no había desarrollado en ese tiempo. Entonces, primero vino la revista y a partir de ahí empezó pues desde organizar eventos a colaborar con empresas que tenían un poco ese acercamiento de, oye, vea, tú que sabes tanto de esto, ¿por qué no nos ayudas a ver por dónde va, hacia dónde puede ir o cuáles pueden ser nuestras líneas de innovación? O ayúdanos a localizar startups que estén trabajando en esto específico, o startups que decían, ayúdanos a crecer o cómo podemos desarrollarnos de una forma pues más eficiente, ¿no? Empecé a colaborar también con algunos programas de aceleración, incubadoras, como Metro Tech Stars, por ejemplo, estoy hablando con ellos, con Terra, como se llamaba Terra, también estaba en un programa que se llama Forcinnova, súper interesante, que ha durado 3 años, está muy focalizado en un segmento específico de la alimentación. Entonces, digamos que eso fue un poco la forma de ir involucrándome de una forma autodidacta y orgánica, diría. Ya, muy bien. Y lo que es la parte divulgativa, ¿no? de FoodTech Mag, ¿es en sí rentable con sus propias líneas de ingresos o es más una, vamos a decir, herramienta o algo que ayuda a hacer todas las otras cosas que estás diciendo, que es a lo mejor donde ingresas dinero? No sé Claro. cómo está estructurado eso, desde un punto de Bueno, vista de modelo de negocio. de modelos de negocio. Pues mira, empezó inicialmente como realmente casi como un espacio en el que yo necesitaba contar lo que existía y divulgar, ¿vale? Poco a poco eso luego se fue convirtiendo en un poco esa tarjeta de presentación y en esa herramienta que me permitía dar a conocer no solamente la industria, sino la actividad que yo desarrollaba. Pero con el tiempo también se ha convertido en un segmento de los segmentos de negocio para mí, en el que yo también consigo monetizarlo a través de contenido patrocinado, o la elaboración de contenidos específicos, el desarrollo de contenidos para terceras partes muy especializados, el tema del libro, por ejemplo, la parte de las conferencias, etcétera. Entonces, todo ese concepto de desarrollo de contenido especializado en FoodTech, pues bueno, al principio fue un poco esa carta de presentación, una herramienta de presentación, pero poco a poco se ha convertido también en una de mis líneas de trabajo. Uh-huh. Y cuéntanos un poco sobre el libro. ¿Qué puede esperar? Seguro que hay muchos que, bueno, llegamos a muchos a AgriFoodTechs, ¿no? ¿A quién va dirigido? Si realmente es útil para alguien que ya está emprendiendo, si está pensado para alguien que quiere emprender, ¿no? ¿A quién va dirigido y qué es lo que puede encontrar en el libro? Pues mira, yo con esto lo que te voy a responder es con el feedback que yo he recibido de quienes lo han leído, lo han comprado y lo están utilizando. Porque cuando yo me planteé escribir el libro, pues siempre tienes un poco esta duda de decir, oye, esto que yo estoy contando realmente va a ser útil para alguien, para quién, tienes un poco esta sensación, ¿no? Sí me dio la pista el hecho de que hubiera detrás una editorial tan seria como es Leer Editorial, muy especializada en libros de empresa que realmente tenía un interés específico en este tema, ¿no? Pero bueno, al final, hasta que la criatura no nace y no se pone en el mercado, no sabes realmente a quién le va a resultar más útil. Entonces, de los mensajes que yo estoy recibiendo, utilidad mucho para la industria alimentaria, para profesionales de la industria alimentaria.
que quieren entrar o quieren aproximarse al mundo foodtech, que han oído hablar de ello, que a lo mejor tienen un conocimiento superficial o un conocimiento parcial. Y lo que me suelen decir es, este libro lo que nos ha permitido es tener una foto completa de qué es esto, las diferentes categorías, cómo han funcionado, por dónde vienen, hacia dónde van, muchos ejemplos y tener, bueno, pues ese como manual de consulta para entender toda esta industria novedosa que es el mundo foodtech. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las utilidades que tienen distintos profesionales de la industria alimentaria. Para startups también les ha resultado útil en el sentido de conocer muchos ejemplos y casos de éxito de otras startups o incluso de categorías que ellos, pues por estar muy focalizados en la suya, no conocían y que el acceder a otros ejemplos les podía resultar útil. Porque el libro no incluye solo la parte en el texto, sino que está enriquecido a través de una serie de QRs con contenidos adicionales. Algunos de ellos son análisis de modelos de negocio de algunas compañías, ¿no? De cómo se han desarrollado, cómo han evolucionado, cómo han ido pivotando. Entonces, ahí hay un contenido extra que también es muy interesante para el mundo de las startups. Inversores, también me les ha resultado muy interesante para algunos inversores, porque si bien hay algunos vehículos de inversión que se han especializado en foodtech, tampoco hay muchos especializados en foodtech, pero en los últimos, sobre todo, 2 años sí que hemos visto que muchos vehículos de inversión más generalistas están intentando acceder o están teniendo interés en acceder a la inversión especializada en foodtech y también les ha servido como una herramienta de conocer un poco, hacerse una idea de qué era este mundo, dónde estaban las oportunidades, cómo estaba evolucionando. También el libro contiene una serie de análisis de oportunidades y de riesgos, etcétera. Entonces, entiendo que para el mundo inversor, sobre todo aquel que no venía ya de tiempo trabajando en este campo, pues yo sí que he recibido bastante feedback en estos 3 entornos que les ha resultado de utilidad. Bueno, tienes ahí un poco muchos para todos, ¿no? De innovación y de investigación, porque me acuerdo ahora sí que es cierto que algunos compañeros me han dicho, mira, lo tengo todo lleno de post-its aquí subrayado, porque hay muchas veces que hay un conocimiento superficial y hay otras veces que es un conocimiento muy focalizado, muy vertical en algo. Entonces, de repente, tener como una foto más completa que amplíe, que pues también ha resultado útil en este sentido. Bueno, y también has estado en varios programas de aceleradoras y similar, ¿no? Como mentora, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que sueles aportar a los que mentorizas, ¿no? Claro. ¿Es más global, es más específico en algún área concreto? O mejor tiras también de tus conocimientos de comunicación y marketing, ¿no? Que también tenéis mucho y es una base sólida. Cuentas un poco los distintos sitios donde has estado y claro, qué es lo que aportas, ¿no? En cada uno de ellos. Bueno, pues yo creo que al final es como una especie de, como tú dices, ¿no? De amalgama, diciendo, oye, todas los conocimientos, los perfiles que yo he ido adquiriendo en cada momento, porque al final, aunque los programas de incubación o de aceleración son programas bastante genéricos algunos, luego al final cada startup y cada proyecto es un caso único, ¿no? Se encuentran en estados de evolución diferentes y con necesidades diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso del programa de Talentum, el Bulli Lab, con Telefónica y con el Bulli, el Lab de innovación del Bulli, pues ese era muy específico de acompañamiento de una serie de jóvenes que se incorporaban a poner en marcha este proyecto, y no eran tanto startups, sino una mentorización en temas de innovación y acompañamiento y de coordinación, ¿vale? Y bueno, pues ese era como un poco muy específico de este campo. En otros proyectos, como puede ser, por ejemplo, el que he mencionado de Porcinnova, pues ahí se trataba de incorporar una serie de startups o proyectos de investigación que respondían a necesidades específicas de una industria como era el sector porcino, y se trataba de acompañarles durante 6 meses para hacer evolucionar sus proyectos y que fueran madurando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que algunos proyectos ya venían muy maduros en el sentido a lo mejor de su producto, de su posicionamiento, de su estrategia, etcétera, y lo que necesitaban era a lo mejor una adaptación más específica
a la industria alimentaria, a la industria food tech, con lo cual ahí les podías aportar un poco ese conocimiento, el acercamiento a las industrias alimentarias, hacer un poco de puente, ¿no?, con esas necesidades que pueden tener, esa forma de trabajar. En otros casos se trata de proyectos que están más incipientes y a lo mejor pues, el apoyo viene más en ayudarles en su desarrollo de la propuesta de valor, del modelo de negocio, cómo ese modelo de negocio dentro del mundo food tech pues, puede encajar más o menos o lo pueden desarrollar más o menos. Bueno, por eso digo que depende mucho de la parte de donde está lo que decías. Yo por mi experiencia en el campo de la comunicación y el marketing, pues en muchas ocasiones también es, oye, ¿cuál es, si tenéis clara vuestra propuesta de valor, pero a lo mejor no tenéis muy desarrollado vuestro posicionamiento, cómo os presentáis, cómo decís quiénes sois, bueno, pues a lo mejor es trabajar mucho mejor en esto, ¿no? Porque hay muchas ocasiones en las que te encuentras con una startup que tiene un proyecto muy desarrollado, con unos equipos muy enfocados a producto, pero a lo mejor no tienen tan desarrollado esa parte de cómo contarlo hacia afuera, cómo posicionarse, cómo contar su película, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí voy cogiendo un poquito de cada cosa en lo que mejor les puedo apoyar, ¿no? O el entender, por ejemplo, el decir, oye, yo me puedo poner en la mente de una industria alimentaria, me puedo poner en la mente de un inversor. Entonces, cuando me estás contando tu proyecto, ¿cómo puedo ayudarte a que pinte mejor cuando yo me pongo en esos zapatos, ¿no? Entonces, un poco dependiendo de la fase en la que se encuentre cada uno. Lo primero es escuchar, ¿no? Y ver cuáles son las necesidades de cada uno, ¿no? Y a partir de ahí, pues, con tu experiencia vas aportando tu grano de arena para que llevarles hacia el éxito, ¿no? Que normalmente hay muchos ingredientes que hay que aportar y bueno, lo primero hay que ver qué es lo que tienes tú que les puede ayudar, ¿no? Claro, y ahora, por ejemplo, estoy acompañando también a un equipo que es una incubadora de una escuela de negocios, ¿vale? Entonces, claro, el tipo de proyectos que llegan ahí son mucho más incipientes, ¿no? Son proyectos que están como prácticamente empezando un emprendimiento y lo que tienes es toda una serie de hipótesis, mucha ilusión, eso sí, eso es maravilloso, esta forma de trabajar, hay un montón de hipótesis que oye, vamos a empezar a trabajar desde el principio, ¿no? Cómo evaluamos estas hipótesis, a ver si son ciertas, si no son ciertas, y cómo tienes que ir pasando un poco por esas diferentes fases de evaluar tu proyecto, luego de encontrar tus primeros early adopters y luego ya pues hacerlo crecer, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo un interés que tuve muy grande es como yo me veía que cada vez más empresas o startups buscaban mi apoyo en este sentido, lo que he hecho ha sido ir acompañando también con formación específica en mentorización, en programas específicos de mentorización muy innovadores como puede ser Purpose Launchpad, como puede ser temas relacionados con EXO, con organizaciones exponenciales, que es un tipo de metodología procedente de Singularity University, etcétera. Entonces, yo he ido, quizá por ese background mío en tecnología, que estoy como muy ligada a esa otra parte, he ido buscando cómo yo podía complementar el conocimiento, digamos, genérico de un sector o de un campo concreto con cuestiones más específicas de desarrollo de proyectos innovadores, de disrupción, de incorporación de la innovación más disruptiva dentro de las organizaciones, de mentorización de proyectos con impacto. Entonces, bueno, yo voy incorporando y luego cuando se presenta la ocasión, cojo de donde sea necesario para ayudar a la persona o la empresa que tengo delante. Muy bien. Y bueno, avanzando un poco en los distintos aspectos que de tus actividades, también tienes tu faceta de inversora. Entonces, ahora desde 2023 estás con PeakBridge, si no me... y también has estado en un fondo, o estás actualmente colaborando con un fondo de impacto. Entonces, cuéntanos un poco estas dos iniciativas y cuál es tu rol dentro de ellas. Vale, pues que ambos proyectos se definen como proyectos de impacto. Unidatea es un fondo chiquitito, que es un fondo que hemos creado entre una serie de personas que nos conocíamos desde hace muchos años en el sector y que está enfocado a proyectos más semillas, proyectos más
más incipientes, incluso pre-seed. Y lo que está más enfocado, este no está especializado en food, sino que es más transversal, sí que tiene una cierta especialización en proyectos más orientados a la digitalización o más tecnológicos. Y ahí yo tengo un papel sobre todo como partícipe y uno de los miembros, partners, creadores del fondo, ¿no? Pero sí que hay personas más especializadas, más dedicadas, con una dedicación completa a gestionar el fondo, a analizar todas las oportunidades, etcétera. Por supuesto, cuando llegan proyectos en los que se puede apoyar en el análisis o a lo mejor proyectos que me llegan a mí que pueden ser interesantes para el fondo, pues apoyar en ese directo. El caso de PickRich es diferente porque ahí sí que ya tengo, me he incorporado a la compañía con un rol de Venture Partner que de alguna forma mi papel es ser los ojos, las manos y los pies en este mercado para PickRich, ¿vale? Entonces, PickRich es un fondo europeo que sí que en este caso está especializado en foodtech, en agri-foodtech, en unos aspectos específicos dentro de toda la cadena de valor que yo explico ahí en el libro, lo larga que es y todos los segmentos que tiene. Bueno, pues no estamos en todos, estamos en aquellos, digamos que la parte más puramente agri no entramos y tampoco entramos en la parte más B2C, los última milla, la marca, etcétera, sino que nos centramos en los segmentos centrales de la cadena de valor. Y estamos orientados a proyectos que eminentemente B2B, que tienen tecnologías escalables con algún tipo de protección o propiedad y que resuelven retos o problemas específicos de la industria alimentaria, ¿vale? 5 verticales específicos, uno son los ingredientes, otros son las tecnologías habilitadoras de toda esta revolución de las proteínas alternativas. El siguiente es todo lo relacionado con la digitalización, el mundo industria 4.0, etcétera. La convergencia entre el mundo de la nutrición y la salud, que es muy importante y nos acercamos al campo de la alimentación personalizada, en fin, hay unos campos muy fascinantes. Luego, nuevos sistemas de cultivo, ¿vale? Si queréis que profundicemos un poco más, pero por poner un foco en el tipo de fondo que somos. Y sí que nos definimos como un fondo de impacto, de hecho, entre los criterios que valoramos a la hora de analizar una startup es, bueno, cómo tiene un impacto específico en algunos objetivos de desarrollo sostenible que nosotros hemos identificado como prioritarios para el fondo. Ajá, ajá, muy bien. ¿Y ya habéis hecho alguna inversión en lo que llevas ahí involucrado con ellos desde el principio de 2023? ¿Os ha dado tiempo ya a invertir en startups en España? En lo que es en Europa, a ver, nosotros tenemos 3 fondos, unos más de seed y pre-seed, y luego tenemos 2 fondos de pre-growth y growth, ¿vale? Entonces, a nivel europeo, el fondo invierte en Israel, Europa y Estados Unidos, fundamentalmente. Entonces, digamos, con este alcance llevamos actualmente 25 inversiones. En España tenemos varios proyectos que se han ido incorporando al deal flow, lo que pasa es que son proyectos o análisis que duran bastante tiempo, entonces ahora mismo no tenemos público ninguno, pero digamos que el deal flow está alimentado constantemente. Entonces, ¿nos puedes dar un ejemplo de alguna que se ha invertido en Europa o cualquier otro continente para que podáis decir, pues mira, esto es un proyecto que puede ser pues típico, pues no típico porque tenéis varios verticales, etcétera, pero bueno, como ejemplo de algunos de los distintos verticales que has mencionado, ¿no? Para tener algo un poco más palpable para entender exactamente qué es lo que invertís. Bueno, pues mira, por ejemplo, en la parte de ingredientes te puedo hablar de una compañía que se llama Mediterranean Food Lab, que ellos lo que han hecho es desarrollar un tipo de ingrediente capaz de aportar estos sabores umami y muy intensos que permiten mejorar el perfil de sabor y aromas de las alternativas plant-based, ¿vale? De esas alternativas a las carnes, pero con un ingrediente realmente es una plataforma de desarrollo de ingredientes a través de técnicas de fermentación en sólido que se pueden considerar completamente naturales, que pueden permitir las etiquetas clean label, etiquetas limpias en los alimentos, es decir, que tengan ingredientes reconocibles, naturales,
una lista corta de ingredientes, etcétera. Y bueno, que está funcionando muy bien y de hecho se está expandiendo ahora mismo por Europa, ¿no? Porque hay una necesidad dentro de esa industria plant-based de encontrar ingredientes con estas características, ¿no? Que mejoren el perfil organoléptico, pero de una forma pues más natural. Aquí, por ejemplo, también una compañía muy interesante es una compañía austríaca que lo que ha hecho es desarrollar una tecnología con la que son capaces de eliminar de las semillas de frutas de hueso, bueno, pues el melocotón, el albaricoque, cereza, etcétera, bueno, pues un cierto sabor amargo que tenía, pues, con una minimísima capacidad de que pudiera ser mínimamente tóxico, que son como de la familia de las almendras. Todos hemos cogido alguna vez un oso albaricoque y hemos visto que dentro tiene una semilla. Sí, sí. ¿Vale? Pues ellos lo que han desarrollado es la tecnología que permite que esa semilla sea completamente segura y a partir de ahí han desarrollado una alternativa a la leche completamente vegetal y que utilizan para desde bueno, pues alternativas lácteas, para desarrollar quesos, para desarrollar untables, siempre con un modelo B2B, que es un ingrediente que utiliza esta técnica que decimos de upcycling o revalorización de residuos para incorporarlos dentro de matrices alimentarias que pueden utilizar empresas de alternativas lácteas, de quesos, de helados, de bakery, etc. Entonces eso, por ejemplo, en la parte de ingredientes son dos ejemplos interesantes. En el campo de las tecnologías habilitadoras de plant-based, pues hemos hecho varias inversiones en fermentación de precisión, ¿vale? Por ejemplo, que es una de las técnicas así que están dando más que hablar, pues para crear alternativas lácteas o para crear alternativas a algunos de estos productos. Una tecnología también desarrollada en la Universidad de Groningen para crear textura, que es otro de los grandes retos de la industria plant-based, como crear esas texturas más parecidas a la carne. Y tenemos dos inversiones en el mundo de la carne cultivada, ¿no? Que son, en principio no estaba dentro de nuestra tesis de inversión, pero vimos dos proyectos cuyas tecnologías eran realmente diferenciales y que pensábamos que podían ser algo diferente de lo que había en el mercado en ese momento. Invertimos en 4C, que está en el campo de la humila, y BAU, que lo que hace es, lo que está desarrollando es como un nuevo tipo de carne cultivada. En el campo de la digitalización, pues os mencionaría Testwise, que es una compañía, bueno, pues toda formada por ex-Googles, muy centrados en el campo de la inteligencia artificial, y lo que han creado es una herramienta fantástica para hacer análisis de tendencias y de búsqueda de información accionable para el desarrollo de nuevos productos que al final tengan un éxito mejor en el mercado, ¿no? Pues no sé si conocéis que en el mundo de la industria alimentaria el 85-90% de los productos que salen al mercado desaparecen. O sea, solo triunfan entre el 10 y el 15%, el resto desaparecen de los lineales, ¿no? Entonces, incrementar el ratio de éxito de esa innovación pues eso puede suponer, o de hecho está suponiendo, una gran ayuda para la industria alimentaria, ¿no? También temas para reducir el desperdicio a través de la digitalización, temas de algas, para crear alimentos o suplementos nutricionales funcionales, temas relacionados con la nutrición de precisión a través de utilización de tecnologías que tienen una serie de parámetros y te ayudan a mejorar tu forma de vida. Y luego en el campo de las nuevas formas de cultivo, pues uno de los proyectos muy interesantes es un sistema, una tecnología que permite cultivar vainilla, que no sé si lo conocéis, para un problema que existe con la vainilla. Es el aroma, el ingrediente más utilizado del mundo, es un producto súper premium, con un precio muy caro, que se ve muy afectado por el cambio climático, es que tiene una producción muy limitada solo en determinados países, en determinadas áreas, y se está viendo muy afectada por el cambio climático. Cada vez que hay un cambio o un impacto por el cambio climático, pues principalmente procede de Madagascar, la vainilla, pues se producen oscilaciones de precio de en torno al 250%. Entonces, eso descalabra, no sé si conocéis industria alimentaria, pero cualquier industria alimentaria que haga dulces o que haga pastelería o que haga este tipo de cosas utiliza intensivamente la vainilla, que destroza en las previsiones y los costes de cualquiera, hasta el punto que prácticamente el 80% de la vainilla que se utiliza es sintética. Entonces, eso, como decía, resolver problemas específicos de la industria alimentaria, pues es un problema específico y además es un producto de alto valor añadido, con unos márgenes muy interesantes, y es una compañía que se ha desarrollado una tecnología
que permite no solo desestacionalizar y asociar a una geografía específica el producto de la producción de vainilla, que se puede llevar a cualquier sitio porque es un cultivo indoor, sino además que la tecnología que han desarrollado permite que la vainillina, que es realmente donde está el aroma, pues multiplicar por 3 y por 4 la cantidad de vainillina que tiene cada una de estas vainas, con lo cual no solamente tienes más producción, sino que es una producción muchísimo más intensiva. Eso lo puedes traducir luego a números y bueno, pues está resolviendo un problema muy específico. Entonces, esos son algunos de los ejemplos para que veáis que son siempre como tecnologías muy punteras, escalables, que realmente resuelven un problema, que hay mucha asociación entre el conocimiento de lo que le pasa a la industria alimentaria, de lo que necesita, y los proyectos en los que invertimos, porque al final PageBridge ha sido fundada por personas que tienen una amplia experiencia en el campo de la alimentación, vienen de trabajar muchos años en la industria alimentaria, pues conocen esto muy bien. Entonces, digamos que los ojos que tenemos puestos en encontrar proyectos que realmente resuelvan problemas, es algo que valora mucho la industria alimentaria, porque dicen, ostras, que esto me está resolviendo un problema. Y también a nosotros nos ayuda porque son proyectos que realmente están mucho más encaminados a un potencial éxito, un potencial, digamos, tener el impacto de retorno de inversión que un fondo de inversión busca, ¿no? Si realmente estás viendo que va a tener un interés grande dentro de potenciales inversores o compradores. Muy interesante. Y desde el punto de vista más financiero, ¿con qué aportaciones soléis entrar en las empresas? Bueno, pues el fondo más chiquitito son aportaciones en torno a los 500.000 euros, pues un poco más, pues un poco menos, en torno a ahí, los tickets medios, y ya los fondos de growth ya son más amplios, ya estamos hablando de a partir de los 3 comisiones de ser de los proyectos. ¿Vale? Bien, bien. Bueno, cambiando un poco de tema, como ya sabes, pues estamos hablando con muchas mujeres referentes, porque hay algo que queremos, ¿no? Poner de manifiesto y indagar un poco por qué con las opiniones de todas vosotras, es sobre por qué hay tan pocas mujeres que están en el mundo de emprendimiento. Entonces, a lo mejor la primera pregunta es, ¿cuál es tu experiencia en el mundo de AgriFoodTech? A lo mejor es un sector donde sí se ven más mujeres o no. La verdad que no tengo ni idea. ¿Cuál es tu experiencia personal en este sentido? Yo te diría que quizás es un sector en el que hay algo más de presencia femenina que a lo mejor el más puramente tecnológico, que son a lo mejor los dos yo que puedo comparar más, no te puedo decir pues en el fintech cómo puede ser o algunos otros segmentos. Sí que hay algo más de presencia femenina, aunque creo que, bueno, pues todavía hay un hueco para que haya más, ¿no? También es cierto que en el mundo de FoodTech se interseccionan otras industrias como puede ser, por ejemplo, el campo de la salud. Eso lo he visto nosotros en un mercado específico, donde es un segmento donde hay también bastante representación femenina. El mundo de la alimentación ha habido algo. Entonces, yo creo que hay una parte del mundo de la alimentación súper tradicional en el que realmente, bueno, pues hace poco estuve en un evento muy corporativo, de un montón de empresas de alimentación y sí se veía que había un porcentaje era realmente desequilibrado, ¿no? Y de hecho hubo una iniciativa de una de las personas, miembros de la asociación, que dijo, oye, este día vistámonos de rojo las mujeres para que se nos vean, ¿no? Y que se un poco. Que yo no me enteré y casualmente ese día iba de rojo y de repente digo, oye, ¿por qué vais todas de rojo? Y digo, no, es que ha habido una petición y yo digo, ostras, pues yo he dado en el cabo de milagro, menos mal que bueno, me pareció curioso y sí que fue algo que dices, mira, pues en un evento como este, lo que es la industria alimentaria corporativa y tal, sí que hay mucho desequilibrio. En el mundo de innovación quizá va habiendo cada vez más mujeres. Y en el mundo startupero, y yo lo veo a nivel internacional, nosotros tenemos varias fundadoras dentro de nuestras startups. Aunque
por ejemplo, como Pibri os decía que uno de los criterios que tenemos para generar las startups no es la diversidad. Entonces, tenemos programas específicos para apoyar que las startups vayan incorporando cada vez más dentro de sus propias estructuras, pues cada vez más, entre otras cosas, mujeres, ¿no? De la diversidad, no solamente de por género, pero... Entonces, creo que es un sector en el que sí que hay alguna representación femenina, aunque lógicamente estaría bueno que hubiera más, ¿no? Creo que todavía no es... Nos en cuanto a en cuanto a lo que serían fundadores, ¿no? de startups, que es lo que más nos movemos nosotros, ahí todavía no llega al 50-50, ¿no? Entonces, hay todavía camino por hacer, aunque a lo mejor sí que crees que puede haber más que en otros sectores, puede haber algo más, fintech, etcétera. Claro, pero creo que todavía hay un desequilibrio en ese sentido. Y vas a los eventos también y bueno, pues vas viendo que cada vez más en panel hay mujeres, pero sigue habiendo mayoría de los speakers, ¿no? Y yo creo que ahí también es necesario hacer un esfuerzo de búsqueda, ¿no? Porque se suele decir que quizá las mujeres igual es muy genérico, ¿no? Como que nos promocionamos menos o que estamos como menos dispuestas al riesgo o a aparecer y entonces a la hora de buscar nuevos perfiles, pues quizá quien está buscando sí tiene que plantearse el intentar hacer un esfuerzo en que en esa búsqueda pues que haya por lo menos suficiente representación de candidatos de todas las opciones, o evidentemente elegir el que mejor encaje, ¿no? Pero hay veces que por conversaciones que he tenido con personas que están en el segundo o que han tenido que buscar perfiles, sí que me indicaban eso, es decir, si quieres que haya mujeres candidatas, tienes que hacer un pequeño esfuerzo más grande en buscar, en llamar, en animar, en empujar, porque quizá hay como una, no voy a decir aversión al riesgo, ¿no? Pero una percepción de riesgo más amplia que hace que a lo mejor las mujeres no sean tan arriesgadas a la hora de cambiar de puesto, no sé. Entonces, sí que gente que ha estado en el campo del recruiting decía eso, que si quieres que hay que hacer un poquito de esfuerzo en buscar un poco más, ¿no? Entonces, en todas partes hay que poner algo de granito de arena. Sí. Y bueno, también me estabas contando en la preconversación, ¿no? Que estás en una iniciativa, ¿no? Que está relacionada para promover y ayudar, ¿no? Al emprendimiento de mujeres. Cuéntanos un poco sobre esta iniciativa y lo que estás haciendo ahí. Sí, bueno, es una iniciativa de la Organización Mundial del Turismo, que es una de las agencias dentro de la ONU. Y lo que está haciendo es impulsar proyectos de innovación y específicamente están buscando, que es por ejemplo una de las cuestiones que se pueden hacer al respecto, ¿no? Proyectos impulsados por mujeres, proyectos de emprendimiento impulsados por mujeres. Y lo que hicieron fue buscar también una serie de mentoras que pudieran no solamente ejercer esta tarea de mentorización, sino por el hecho de ser mujeres que además pudieran ser un poco esa referencia, esa influencia de decir, pues, otras mujeres que están liderando en otros ámbitos, ¿no? Entonces, es una iniciativa muy interesante a nivel internacional y bueno, pues yo estoy colaborando con ella, mentorizando un equipo, en este caso, que está muy relacionado con el mundo de la alimentación y que es un equipo emprendedor de mujeres de Arabia Saudí. Entonces, me resulta muy interesante porque además es una cultura muy diferente a la nuestra y bueno, pues creo que va a ser un reto muy, muy bonito y muy interesante. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y qué crees que se puede hacer aparte de mentorizar y hacer este tipo de programas que seguro que fomenta y da visibilidad, ¿no? Y motiva a mujeres a emprender? Que a título personal, ¿qué crees que se podría hacer para fomentar, ¿no? y aumentar el número de founders femeninos en las empresas? Pues como te decía antes, aquí hay muchos palos que tocar y empezaría siempre por la educación más básica y desde el principio. Y
bueno, yo creo que el ir incorporando esta semilla desde la escuela, ¿no? Sí. Creo que es muy interesante. El hecho de que existan referentes. Mira, yo hace poco tuve un encuentro que a mí me pareció muy emocionante, no sé, no sé si les parecerá, ¿no? Yo de pequeña quería ser bióloga. Entonces, yo llevaba unos artículos de periódico que me había guardado mi padre, del Heraldo de Aragón, que hablaban sobre Margarita Salas. Entonces, yo sabía la vida de Margarita Salas. Yo mi libro de ciencias lo tenía forrado con esto. Y hace unos meses, me invitaron a participar en una actividad precisamente de una organización de mujeres, de referentes que están intentando dar visibilidad a mujeres que hacen cosas interesantes. Y la persona que iba en ese día, en esa reunión, era la hija de Margarita Salas. Y contaba cómo había sido la vida de Margarita Salas, completamente entregada a la ciencia, al CSIC, cómo ella estuvo trabajando con Severo Ochoa, cómo volvió a España, que podría haberse quedado perfectamente en Estados Unidos, cómo volvió a España, cómo su marido también era científico investigador, y entonces era algo que se vivía en la ciencia, ¿no? Entonces, para mí resultó muy emocionante conocer a la hija de Margarita Salas, porque ella lamentablemente falleció hace poquito, y decirle, yo llevaba la foto de tu madre en mi libro de ciencias. Claro, ella se queda así, dice, no me puedo creer, y digo, no te lo puedes imaginar lo que para mí significó, o sea, yo quería ser ella de mayor. Entonces, el hecho de que haya cada vez más información sobre mujeres que hacen cosas y que son interesantes y que se las presente y que se conozcan sus historias, va a ayudar a que cada vez más niñas quieran ser de mayores. Está fenomenal que quieran ser futbolistas, pero que también pueden querer ser matemáticas, científicas, fundadoras de startups, ¿no? Entonces, creo que la parte educativa es muy importante, creo que la parte comunicativa es muy importante también, y esas historias pues, son lo mismo, igual hay que buscarlas. Y creo que en los entornos de trabajo, el facilitar las cosas, ¿no? El poner en valor los proyectos, y yo creo que cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Es decir, oye, yo dentro de mi área de influencia, ¿qué puedo hacer al respecto? Para esto y para otras muchas cosas, ¿vale? Pero esto es una de las cosas que creo que se pueden hacer, lo que estáis haciendo vosotros, por ejemplo. Sí. Pues la verdad que, bueno, además me parece un buen momento para cerrar la conversación, porque la anécdota esta de Margarita Salas, que es muy bonita, y desde luego que creo que eso es una de las cosas importantes que hay que hacer, ¿no? Entonces, que la parte de educación y que haya referentes a que se pueda aspirar, ¿no? Y bueno, pues ha funcionado para ti, y seguro que cuanto más referentes haya, pues más vamos a inspirar a las chicas a seguir este camino que es otro más, ¿no? Pero bueno, que lo tengan como opción, ¿no? Que parece que realmente hay tan pocas porque probablemente no se lo plantean, ¿no? Es, más que barreras en un principio, ¿no? Es más un tema cultural o de ecuación, como has dicho tú, ¿no? Que la sociedad valore eso, Uh-huh. porque al final también, y ahora yo me pongo mi gorra de responsabilidad como una persona que ha trabajado mucho en los medios de comunicación y que viene de ese mundo, ¿qué es lo que estamos destacando? ¿Qué es lo que más se ve? Uh-huh. ¿Quiénes son los personajes que lideran y que captan las horas, los minutos de comunicación? Y cuando hablo medios me refiero muy en general, medios, redes, cualquier cosa, ¿no? Entonces, y todos tenemos algo que aportar y que pensar Sí. cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Beatriz, por esta conversación. Yo creo que has aportado muchísimas cositas ahí para los que nos escuchan, y animo a la gente que lea, pues, que lea tu libro si realmente quiere saber más y está interesado en el mundo de AgriFoodTech, ¿no? Que seguro que va a aprender un
un montón y espero que podamos volver a contar contigo en distintas iniciativas que nosotros también vayamos haciendo en este sentido, de generar contenido útil para los que están ahí interesados en aprender. Por supuesto, cuando queráis y encantada. Y bueno, un saludo para todos. Gracias.